CD4 Tai. Capítulo 14. El guardián del destino. En el vasto tapiz de nuestro universo, existen dos fuerzas primordiales que entrelazan sus hebras para mantener el equilibrio: el estroma y el flujo. El estroma, con su tejido tangible, es la estructura que da forma y sustento a toda nuestra existencia. El flujo, etéreo e intangible, es la corriente que nos conecta y nos guía, moviéndose a través de todo lo existente. Juntas, ambas fuerzas forman el entramado de la realidad que todos experimentamos. Sin embargo, existe una tercera fuerza, una fuerza más sutil, que a menudo es pasada por alto y que subyace al estroma y al flujo. Una fuerza que se expresa entre los mismos leucos y que es un reflejo de la realidad que tú experimentas: los sentimientos. Aunque no todos los leucos son capaces de percibirlos directamente, los sentimientos son la esencia que da dirección a sus interfaces. Les otorga un origen, un camino y eventualmente un final, logrando así darle un significado a su existencia. Esta fuerza, a pesar de que no se ve ni se toca, es capaz de expandirse hasta el último rincón del universo y se percibe en cada acto de valentía, en cada sacrificio y en cada lazo que se teje entre los leucos. Los sentimientos son los que impulsan a los guerreros a luchar por algo más grande que sí mismos, otorgándoles un propósito. Son el núcleo de la quimiotaxis, la cual guía sus destinos, la llama que ilumina incluso en la oscuridad más profunda. Son la razón por la cual los maestros proyectan sus vidas en sus discípulos, otorgándoles la fuerza para alzarse en contra de las sombras que amenazan con consumirlo todo. En el fragor de la batalla, cuando el estroma y el flujo se entrelazan en una danza mortal, los sentimientos son la fuerza invisible que sostiene y eleva a los guerreros a un plano más grande, haciéndolos presa de algo que solo puede experimentarse en la dimensión superior. Algo que solo puede observarse a través de los ojos de una conciencia mucho más grande que cualquier interfase. Una conciencia que entiende el significado de la palabra: alma. La batalla que se llevaba a cabo en el estroma linfático, a las afueras del plexo solar, había alcanzado un momento caótico. Un torbellino de energía y destrucción emanaba de la zona donde la maestra Monique flotaba en el aire, completamente bajo el control del invasor. La poderosa maestra, envuelta en un inmenso torbellino de energía que emanaba de su propio cuerpo, interactuaba de manera sincrónica con la malvada aura que el antígeno central del invasor había sembrado alrededor de su ser. Sus movimientos, aunque finos y sutiles, eran presa del control que el invasor ejercía de manera violenta sobre ella, haciendo que se moviera de forma errática e implacable. Como si estuviese siendo obligada, la maestra se lanzó frenéticamente contra Pat y Tyrien, quienes esperaban impacientes para tratar de contener la ofensiva de la poderosa guerrera. El choque que desencadenó su ataque provocó una destrucción estromal sin precedentes, desintegrando la mayor parte del estroma sobre el cual se encontraban erguidos. La fuerza de los golpes que Monique lanzaba, y que eran esquivados hábilmente por sus compañeros, creó un enorme cráter que limitó por completo el área de batalla donde los guerreros luchaban. Los movimientos de la maestra eran brutales y precisos, dictados firmemente por el antígeno central del invasor, que flotaba ominosamente por encima de ellos, manifestando sobre la zona de impacto una presencia constante y amenazante. Pat y Tyrien esquivaron los primeros ataques, pero al verse acorralados en el fondo del cráter que se había formado, no tuvieron más remedio que intentar contenerlos de manera directa. Fue entonces que ambos guerreros se dieron cuenta de que los ataques de la maestra Monique estaban siendo apoyados por la energía del complemento. A pesar de haber sucumbido al control del invasor, la poderosa maestra era capaz de controlar las proteínas del ambiente a su alrededor, atacándolos con el arte más poderoso que poseía: el control de las lectinas. Sus movimientos, aunque suaves y precisos, ocultaban la devastadora potencia que cada golpe desencadenaba al impactar en sus objetivos, infundiendo la energía del ambiente en ellos de manera completa. Tyrien observaba con una mezcla de horror y admiración la increíble técnica que su maestra manifestaba. Cada una de las habilidades que había aprendido de ella ahora estaba siendo usada en su contra con el fin de destruirlo por completo. El linfo se sintió incapaz en aquel momento de hacerle frente a su maestra.
El haber entrenado con ella en el sistema nervioso lo hizo darse cuenta del tremendo peligro en el que se encontraban él y su compañero. A pesar de eso, Pat parecía incontenible. Sus movimientos se asemejaban a los de Monique de manera perfecta, logrando evitar ser alcanzado por los ataques que la maestra lanzaba en su contra. Esto hizo que Tyrien recordara lo que vivió junto a su maestro en los bosques alveolares, cuando Rika los atacó a ambos de manera similar. Ver a su maestro luchando y arriesgando su vida contra otro miembro de su escuadrón lo llenó de una sensación familiar, como si no fuera la primera vez que ambos habían estado en aquella situación. Esta sensación llenó el núcleo de Tyrien de una energía que comenzó a emanar de su pecho, transformando el miedo en la confianza que le otorgaba compartir nuevamente el campo de batalla con Pat. Ambos guerreros resonaron de manera inconsciente, despejando uno a uno los ataques de la maestra Monique, logrando hacer frente a la guerrera que en algún momento ambos leucos consideraron su mentora. El enfrentamiento se intensificó cuando Pat, aprovechando un instante de distracción, atacó a Monique con una ráfaga de citocinas que obligó a la linfo a retroceder. Tyrien, sintiendo la determinación de su compañero, siguió su ejemplo y cargó contra su maestra con una energía renovada. Sus golpes se sucedieron con una velocidad y ferocidad que parecía desafiar las leyes mismas de la realidad. Monique, a pesar de estar controlada, mostraba una increíble resistencia y adaptabilidad. Cada ataque que bloqueaba era seguido por un contraataque que dejaba el aire vibrando con su poder. La energía que emanaba de sus cuerpos creó un espectáculo de luz y sombra que hacía que la batalla pareciera un baile macabro entre la vida y la muerte. La presión sobre Tyrien era inmensa, pero el joven linfo se negaba a rendirse. Cada movimiento, cada esquive y cada ataque eran ejecutados con una precisión casi sobrenatural. Era como si el flujo, el estroma y su propio sentimiento se hubieran unificado en una sola fuerza que comenzaba a guiar sus acciones. Tyrien recordó las palabras de Ben en aquellos momentos, en cómo el propósito de la unión y la esperanza eran los sentimientos que compartía con los demás. La esencia de su maestra aún existía y no descansaría hasta liberarla o perder la vida al intentarlo. Con cada golpe que Monique lanzaba, Tyrien sentía cómo su propio miedo lo convertía en una fuente de poder. Cada contragolpe era una afirmación de su determinación y su deseo de salvar a su maestra de las garras del invasor. En un momento de claridad, Tyrien vio una apertura. Con un grito desgarrador que resonó en todo el cráter, el linfo cargó hacia Monique, empuñando la espada que residía en su brazo derecho, la cual brillaba infundida con la energía del complemento. Pat, comprendiendo la intención de su compañero, lanzó una serie de ataques que desestabilizaron a Monique para que Tyrien pudiera llegar a él. La espada de Tyrien impactó contra el aura maligna que rodeaba a su maestra, desatando una explosión de energía que iluminó el campo de batalla y expulsó al joven linfo de la zona de impacto. Las copias del invasor que habían invadido su cuerpo comenzaron a resquebrajarse, recuperando por un breve instante la conciencia de la poderosa linfo, la cual sonreía orgullosa, mientras la energía del ambiente era infundida en su cuerpo canalizada a través del ataque de Tyrien. Monique cayó de rodillas, su cuerpo temblaba mientras la energía residual del ataque disipaba el control del invasor. A su vez, esa energía desencadenaba en el cuerpo de la maestra una intensa onda de choque que le provocaba un terrible dolor. La explosión de energía había dejado en silencio el campo de batalla. Pat se apresuró para auxiliar a Monique con sus citocinas, las cuales desplegaron un resplandor intenso que comenzó a sanar sus heridas. Monique, descansa y trata de reponerte. Tyrien lo ha logrado. Es la primera vez que veo que un guerrero es capaz de sobreponerse al control de un invasor sin perder la vida. Rika y el maestro Ben tenían razón. Él será capaz de cambiar el destino de todo nuestro universo. Monique, con los ojos llenos de dolor y resolución, tomó la mano de Pat deteniendo su intento de sanación. No, Pat, no debes hacerlo. El invasor puede retomar el control sobre mí en cualquier momento. La única prioridad ahora es sacar a Tyrien del campo de batalla. Pat la miró con incredulidad, como si no estuviera de acuerdo en lo que la maestra estaba diciendo. Debes alejarlo por completo del alcance del invasor. Ya ha intentado controlarlo una vez, pero fracasó. Ahora solo buscará destruirlo. Mi destino ya está decidido, y tendremos que aceptarlo tal y como aceptamos la pérdida de los demás. Pero ese no puede ser el destino de Tyrien. Él es lo más importante.
¿Lo comprendes, amigo mío? En ese momento, Pat percibió un enorme vacío en su pecho, pero sabía que Monique tenía razón. Se dio cuenta de que era el único superviviente de su escuadrón, la última esperanza para que Tyrien pudiera alcanzar al maestro Ben. Maestra Monique, mentiría si dijera que me siento preparado para hacer esto solo. Monique esbozó una débil sonrisa. Es curioso, eso fue lo mismo que Tyrien le dijo al cosmos en el sistema nervioso. De todos nosotros, eres el que más ha proyectado sus propios sentimientos en Tyrien. Realmente no existe mejor guerrero para llevar a cabo el final de nuestra misión. Tendrás que ser fuerte, Pat, y deberás de confiar en nuestro joven pupilo. Él sabrá qué hacer. Las palabras de Monique resonaron en el núcleo del valiente guerrero, llenándolo de esperanza. Sabía que tendría que dejar de lado sus sentimientos para cumplir con su deber y estaba listo para hacerle frente a todo lo que pudiese enfrentar. Lo haré, maestra. Protegeré a Tyrien y lo acompañaré siempre, hasta el final. Monique asintió mientras sus ojos brillaban con orgullo y tristeza. Pat se levantó, mirando una última vez a su maestra antes de dirigirse hacia Tyrien, el cual se recuperaba del impacto que lo había derribado. Tyrien, tenemos que irnos. El joven linfo miró con dificultad el semblante de Pat. A pesar de que no estaba seguro de lo que había ocurrido con su maestra, se sintió aliviado por la mirada tranquila de su compañero y decidió levantarse. Fue entonces que Tyrien se dio cuenta de la presencia de una cuchilla amenazante que emergía por detrás del cuerpo de su maestro. El antígeno central del invasor había lanzado un ataque fugaz y cobarde hacia Pat. Sin dudarlo un solo instante, Tyrien retiró a su compañero de la trayectoria del ataque, contragolpeando directamente al invasor con el filo de su espada. Esto desencadenó un feroz intercambio de golpes entre Tyrien y las cuchillas del antígeno central del invasor. El malvado enemigo, mostrando su crueldad y cobardía, suspendió su ataque mientras rodeaba el cuerpo de la indefensa Monique con hilos de energía pura que emanaban de su cuerpo, paralizándola. Te lo dije antes. Esto es lo único que les deparaba a todos tus queridos maestros. En un acto de crueldad sin precedentes, el invasor clavó su cuchilla en la espalda de la maestra ante la horrorizada mirada de ambos guerreros. El cuerpo de Monique cayó al suelo, sin vida, con una expresión en su rostro de dolor y sufrimiento. La imagen de su maestra masacrada ante sus ojos desencadenó algo profundo en Tyrien. La ira y la amargura lo consumieron. El linfo perdió el control y comenzó a lanzar ataques incesantes en contra del invasor. Cada golpe de su espada era una mezcla de furia y dolor, una liberación de la tormenta interna que lo había azotado desde el inicio de su existencia. Pat intentó detenerlo, pero fue expulsado hacia la periferia del campo de batalla por la inmensa energía que disipó la espada de Tyrien, el cual atacaba a su enemigo queriendo destruirlo por completo. Sus ataques se volvieron cada vez más frenéticos, haciendo que cada corte desgarrara el antígeno central que había acallado la vida de la maestra Monique. Pero esto, lejos de detener el avance del invasor, lo utilizó para comenzar a multiplicarse. Cada golpe a su antígeno formaba nuevas partículas que rápidamente se reorganizaron para reconstruir su cuerpo original nuevamente. El ataque frenético de Tyrien continuó hasta que el invasor logró bloquear la espada del joven linfo con su propia arma. El miedo, pequeño amigo. El miedo es lo que proyectas hacia este universo, pero también es lo que este universo proyecta en ti. Tus cualidades te hacen capaz de ejercer el control absoluto sobre tu destino. Y tal parece que yo estoy destinado a darte la lección más importante de tu existencia. Tu verdadero propósito es la destrucción total. Para eso has nacido y es inevitable. Tyrien se quedó inmóvil con sus ojos fijos en el invasor. Sus palabras resonaban en su mente, llenándolo de una mezcla de confusión y miedo. Desde el inicio de tu existencia, el miedo que percibes te orilló al rechazo. Ha estado presente en cada momento, en cada vida que era tomada frente a tus ojos, en el vacío, la soledad y el terrible dolor que te han hecho experimentar tus queridos maestros. ¿Qué no te has dado cuenta? El miedo fue el causante de esa determinación absoluta que experimentaste al lanzarte a la tormenta para alcanzar mi antígeno central. Todo eso ha forjado el camino que te ha conducido a unificarte conmigo, ya que nosotros somos el principio del fin. Tyrien sintió cómo el miedo y la duda se apoderaban de su ser.
Las palabras del invasor perforaban su mente, trayendo a la superficie todos los temores que había intentado enterrar. La imagen de Monique muriendo y la certeza de que sus acciones podrían llevar a la destrucción de todo lo que era importante para él, lo paralizó. Esa quimiotaxis te ha guiado hacia mí. Desde el primer momento en que chocamos nuestras armas en aquel acantilado, supe que tu propósito estaba alineado al mío. La destrucción que siempre has temido causar es tu verdadero destino. Fue entonces que en medio de la oscuridad recordó las palabras del maestro Ben. Recordó la determinación que sentía al luchar a su lado por un propósito más grande que él mismo. Recordó los lazos que había formado con sus compañeros, la fuerza que había encontrado en su amistad y compañía. No permitiré que manipules mi destino. No permitiré que me conviertas en una herramienta de destrucción. Mi propósito es proteger, no destruir. Pobre de ti, pequeño amigo. Veamos si mantienes esa convicción. Porque si de algo estoy seguro, es de que la oscuridad siempre puede hacerse más profunda. El invasor levantó sus manos de manera macabra. El cuerpo inerte de Monique comenzó a temblar, levantándose del suelo como una marioneta grotesca. Los ojos vacíos de la linfo se llenaron de una energía maligna, mientras su cuerpo reanimado se recubría de una armadura hecha de porciones del estroma que la rodeaba. Largas prolongaciones coronadas en sus extremos con puntas de lanzas afiladas brotaron de sus brazos y piernas, transformando a la alguna vez hermosa y poderosa maestra en una horrenda criatura controlada por el invasor. El cuerpo reanimado de Monique, convertido en un ser de pesadilla, se lanzó hacia Pat y Tyrien con una ferocidad inigualable, clavando sus prolongaciones en el suelo y en el estroma a su alrededor. Arremetió de frente, golpeando a los guerreros desde todas las direcciones, atacándolos de manera devastadora. Los guerreros esquivaron la embestida con agilidad, protegiéndose el uno al otro de los ataques letales que salían del suelo y las paredes del cráter donde se encontraban luchando. La batalla se transformó en un espectáculo de luz que brotaba de los impactos entre los guerreros y su atacante. Tyrien y Pat se movían con una precisión asombrosa, cortando las prolongaciones de estroma y desviando los ataques. Sin embargo, el cadáver reanimado de Monique parecía imparable. Su fuerza y ferocidad superaban todo lo que habían enfrentado antes. En un momento de desesperación, una prolongación de estroma alcanzó a Pat, clavándolo al suelo y evitando que pudiera moverse. El invasor, con su cuerpo completamente regenerado, aprovechó esto para lanzarse en contra de Tyrien. A pesar de su determinación, el joven Linfo comenzó a sentirse abrumado por la fuerza de su enemigo. Perdió el balance y cayó al suelo quedando a merced de la espada de su adversario. Estoy bastante decepcionado, pequeño amigo. Realmente creí que podrías llegar a ser mucho más de lo que eres ahora. El invasor atacó a Tyrien con una estocada de su espada. Tyrien cerró los ojos, sin embargo, no pudo percibir impacto alguno en su cuerpo. La espada del invasor había sido bloqueada por una especie de campo de fuerza que rodeaba al joven Linfo, protegiéndolo por completo del ataque de su enemigo. Tyrien pudo sentir cómo sus heridas comenzaron a sanar lentamente, mientras percibía cómo una energía pura e intensa lo recubría por completo. ¿Cómo puedo expresarlo? Tal vez ingenuidad, o mejor dicho, ignorancia. Podría englobarse como falta de información. El gran maestro Ben se plantó firme y sorpresivamente frente al invasor, irradiando una energía tan poderosa que iluminaba todo el campo de batalla. Su presencia, serena y decidida, impactó a Tyrien de manera abrupta. El invasor, lejos de sentirse intimidado, sonrió con malicia. Sus ojos oscuros brillaron con una luz amenazante. Al fin. Estaba esperando este momento. Ben no respondió. En su lugar, alzó su mano y una ráfaga de energía pura emergió de entre sus dedos, impactando al invasor, haciéndolo retroceder. El suelo tembló bajo la intensidad del poder del maestro y el aire comenzó a vibrar con una tensión palpable. Con un movimiento fluido, Ben liberó a Pat de las garras del estroma que lo aprisionaba, levantándolo con facilidad. Un destello luminoso emergió del lugar donde Ben se encontraba erguido. Una inmensa cantidad de energía comenzó a rodear no solo a los guerreros y al invasor, sino también al estroma entero. La tierra temblaba y la tensión incrementó de golpe
volviendo el ambiente sumamente denso. Un aura multicolor surgió del suelo y comenzó a rodear la zona entera. El evento fue captado por los guerreros del ejército de Leucos, los cuales eran testigos de cómo la barrera que aislaba la zona de impacto comenzaba a contraerse hasta desaparecer. El cuerpo de Monique colapsó de nuevo y Tyrien pudo contemplar la deslumbrante luz que emanaba del gran maestro Ben. Los escuadrones de batalla que llegaron a la zona se detuvieron al ver que Ben incrementaba las citocinas de una manera que jamás se había visto. El flujo mismo se detuvo en todo el universo por unos cuantos nanociclos, ya que el guerrero más poderoso de homeostasis estaba a punto de entrar en batalla. El gran maestro caminaba envuelto en la luz que emanaba de su propio cuerpo, alejándose de Tyrien sin siquiera voltear a verle. Sereno y calmado, el maestro continuó de frente en dirección a donde se encontraba el invasor, mientras que su energía reconstruía casi de manera instantánea el estroma linfático que quedaba por detrás de él. Cuando estuvo frente a su enemigo, elevó su mano en dirección a su rostro, amenazándole. Ya te habrás dado cuenta de que todos sus esfuerzos serán inútiles. Aunque logres destruir este cuerpo, las copias que he esparcido por la totalidad del universo se activarán y atacarán sin piedad a todo aquel que se oponga a mi dominio. Solo necesitamos una copia para encontrar las demás. La original. Ygritte y Rika la identificaron y la aislaron. Jen destruyó todos tus señuelos, y ahora Pat y Tyrien se encargarán de acabar con la última de tus amenazas, gracias a la valentía de Monique. El invasor se quedó inmóvil. El control que creía poseer sobre la situación se esfumó por completo. Aparentemente Ben estuvo esperando pacientemente a que los demás actuaran con el propósito de atacarle en ese preciso instante. El maestro concentró su energía, creando un pequeño orbe luminoso que flotaba frente a él. El orbe comenzó a crecer, expandiéndose y rodeando a ambos combatientes, aislándolos del resto del campo de batalla. El proceso de formación del orbe era un espectáculo en sí mismo. Una luz cegadora emanaba de su centro, pulsando rítmicamente como un latido colosal. Los fragmentos de estroma que flotaban en el aire eran atraídos por la energía del complemento, fusionándose con la luz que emanaba de las paredes del orbe, formando patrones complejos y hermosos. La energía era tangible, formando corrientes de luz multicolor que danzaban alrededor, creando un espectro luminoso que se reflejaba en las superficies cercanas. Era una fuerza casi autónoma, que comenzó a envolver a Ben y al invasor en su interior. Mientras el orbe crecía, la tierra comenzó a estremecerse. Un poderoso terremoto sacudió el área entera, y una gigantesca montaña de estroma emergió del suelo, elevando el orbe lejos de la zona de impacto original. Tyrien y Pat miraban, con los ojos bien abiertos, cómo su maestro y el invasor se alejaban en un remolino de luz y energía. El cuerpo inerte de Monique se levantó de nuevo, intentando desesperadamente alcanzar el orbe luminoso que se alejaba de ellos de manera acelerada. Pat, sin dudarlo, lanzó una tremenda ráfaga de energía, la cual impactó directamente en el cuerpo de su maestra, desviándola de su trayectoria y derribándola de manera automática. Las corrientes del flujo generadas por la explosión de citocinas que Ben había desencadenado formaron cientos de barreras de energía, separando a Pat y a Tyrien del ejército de Leucos, que se apresuraba a regresar al campo de batalla. Las ondas de energía pulsaban en el aire, creando una sensación de inestabilidad. Monique, controlada por la última copia del invasor, se levantaba a lo lejos. Sus movimientos erráticos y antinaturales les indicaban a sus compañeros el dominio que el enemigo ejercía sobre ella. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora brillaban con una energía oscura y aterradora. Pat y Tyrien se miraron uno al otro, preparándose para darlo todo en el campo de batalla. Monique lleva en su interior la última copia del antígeno central del invasor. El maestro Ben ha depositado toda su fe en nosotros. Sabe que no fallaremos y que lograremos acabar con esta amenaza. Si es así, maestro, quiero pedirle algo. Permítame pelear a su lado. Déjeme quedarme para apoyarle. En ese caso, tendrás que entender que en este momento soy tu capitán, así que tendrás que seguir mis órdenes. Lo haré, se lo prometo. Pase lo que pase. Pasará lo que dicte la quimiotaxis, Tyrien. Lo único de lo que podemos estar seguros es de que terminaremos esto como lo iniciamos. Juntos. Sí, maestro.
Pat se puso en guardia y comenzó a hablar con Tyrien por medio de las interleucinas. Pon mucha atención, amigo mío. Esto es lo que vamos a hacer. La tensión en el campo de batalla había llegado al máximo. Monique, bajo el control del invasor, se lanzó hacia Tyrien y Pat con una ferocidad descomunal. Sus movimientos, antes gráciles y precisos, ahora eran erráticos y llenos de una energía maligna. Tyrien, consciente del peligro que representaba enfrentarse a su maestra, se percibió siendo presa del miedo más sobrecogedor. Sin embargo, no dudó un solo instante y comenzó a correr junto con su maestro, recordando con detalle el plan que Pat había trazado. Debemos separarnos tanto como podamos. Correremos en direcciones opuestas hasta bordear los linderos de la zona de impacto. Trazaremos una ruta que dejará a Monique en el centro. Con un destello de determinación en sus ojos, Tyrien se separó de su compañero, corriendo hacia los límites de la zona de impacto. El joven Linfo podía sentir la energía del complemento fluyendo a través de su cuerpo, impulsando cada paso que daba, mientras que Monique lo observaba con una mirada vacía pero amenazante. El invasor intentará atacarte primero, Tyrien. Pero no te preocupes, yo te protegeré. Confía en mí. La poderosa maestra controlada por el invasor comenzó a extender sus prolongaciones de estroma en dirección al joven Linfo con una velocidad aterradora, amenazando con destruirle. Tyrien sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la calma, confiando en su compañero. Fue entonces que Pat lanzó pedazos de estroma gigantescos frente a Tyrien, los cuales interceptaron el avance de las prolongaciones que Monique controlaba. Recuerda, Tyrien, usa el flujo, solo escucha y deja que guíe tu camino. Tyrien, sintiendo las corrientes del flujo, recorrió el terreno con facilidad, esquivando los fragmentos de estroma sin que estos detuvieran su avance. Monique detuvo su ofensiva, girando intempestivamente para atacar esta vez a Pat, extendiendo las prolongaciones de estroma que emanaban de su cuerpo. El poderoso Fago esquivó los ataques con habilidad. Sus movimientos eran una mezcla de agilidad y precisión, pero fueron insuficientes. Las prolongaciones lograron alcanzarle lastimando su cuerpo. Una vez que logre inmovilizarlo, espera tu momento y concentra tu energía en el estroma del piso. Unifícate con él y usa el ambiente a nuestro favor para liberarme. Tyrien colocó sus manos en el suelo, infundiendo la energía del complemento sobre el piso, mientras veía cómo la batalla se desarrollaba tal como Pat había pronosticado. Las prolongaciones que Monique controlaba fueron cortadas de tajo por elevaciones de estroma que Tyrien extrajo del piso, liberando a Pat de su atacante. Una vez que me liberes, ambos correremos hacia Monique para atacarla al mismo tiempo. Sabes bien lo que tendremos que hacer, Tyrien. Usa todo lo que has aprendido y te prometo que nos encontraremos en el centro. Tenlo por seguro. Ambos guerreros comenzaron a correr en dirección a Monique, la cual parecía acorralada. Fue entonces que la poderosa maestra decidió atacar a ambos guerreros simultáneamente. Desencadenó una terrible explosión a su alrededor, descomponiendo sus brazos y piernas en cientos de prolongaciones que se movían como látigos afilados, cortando el aire con una velocidad letal. Tyrien y Pat, impulsados por la energía del complemento, esquivaban los ataques con una precisión casi sobrenatural. Poco a poco, ambos guerreros se acercaban. La intensidad de los ataques de Monique incrementaba, pero Tyrien estaba seguro de que se encontraría con Pat en el centro al mismo tiempo. Cada obstáculo superado y cada lección aprendida lo habían preparado para este momento. Su cuerpo era lastimado intensamente por las agudas prolongaciones de estroma, pero no se detuvo. Siguió corriendo, impulsado por el complemento, el flujo y el estroma. Deja que la quimiotaxis te guíe, Tyrien. Si tu propósito es acabar con la vida, no dudes y transforma el miedo en el sentimiento que le permite a la vida trascender las dimensiones. Con un grito de batalla que emanaba de lo más profundo de su núcleo, Tyrien infundió con la energía del complemento su espada, desencadenando con ella un ataque tremendamente potente, el cual impactó directamente sobre el cuerpo de su maestra, generando un brillo cegador que iluminó todo el campo de batalla. El destello de luz fue tan intenso que Tyrien apenas pudo mantener los ojos abiertos. El pequeño Linfo había infundido en su espada no solo el complemento, sino todas y cada una de las enseñanzas y sentimientos que sus maestros habían depositado en él. Mientras la luz se expandía,
el valiente guerrero sintió una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que había honrado a su maestro y protegido homeostasis. Sin embargo, al disiparse la luz, la escena que se reveló ante él fue completamente diferente a lo que había esperado. Monique, con una fuerza descomunal, había bloqueado su ataque con un aura oscura que brillaba intensamente alrededor de su espada. El impacto no le había hecho ningún daño. Tyrien sintió un escalofrío de terror recorrer su espalda. Sus ojos se encontraron con los de Monique, controlada por el invasor. En ese instante comprendió que algo había salido terriblemente mal. Su mirada se desplazó rápidamente hacia Pat, quien yacía a unos metros de distancia, visiblemente retrasado en su carrera hacia el centro. No, esto no puede estar pasando. Monique, con frialdad, lanzó una prolongación de estroma en dirección a Tyrien, buscando lastimarlo gravemente. Pero Pat, con una determinación feroz, se interpuso en el último segundo, recibiendo el golpe en su rostro. El ataque fue devastador. Una herida profunda dejó su rostro terriblemente lastimado y le hizo perder la vista de manera permanente. A pesar de su dolor, el maestro intentó mantenerse en pie, pero sus fuerzas lo abandonaron completamente y cayó de rodillas incapaz de continuar la lucha. Tyrien sintió una oleada de desesperación y rabia, la cual lo impulsó a proteger a su maestro a toda costa. El linfo se concentró, canalizando toda la energía del complemento que lo rodeaba. Sintió como el estroma respondía a su llamado y utilizó las lectinas para provocar un derrumbe de estroma, el cual cayó encima de Monique, conteniéndola temporalmente. La tierra tembló y el sonido del estroma colapsando llenó el aire. Sin perder tiempo, Tyrien corrió hacia Pat, levantándolo con cuidado. Sabía que no podían quedarse allí. Debían encontrar un lugar seguro para esconderse y escapar de su agresora. Con un esfuerzo titánico, Tyrien llevó a Pat por detrás de un enorme escombro de estroma que se encontraba alejado. Su maestro se encontraba severamente lastimado y esto le hizo sentir una profunda frustración y desesperanza. Su ofensiva había fallado. Monique seguía controlada por el invasor y ahora Pat estaba herido gravemente. El peso de la situación lo aplastaba y por primera vez se sintió completamente desesperado. Pat, con el rostro lastimado y experimentando un terrible dolor, le dijo a Tyrien: Tienes que irte, Tyrien. Debes escapar. No parará hasta destruirte. Yo me quedaré aquí para contenerla. No, maestro. No lo dejaré. No quiero que le pase lo mismo que a los demás. Es una orden de tu capitán. Si una copia del invasor escapa, podría replicarse de manera exponencial. Debo detenerla aquí, cueste lo que cueste. Déjeme ayudarle entonces. No, él es solamente uno, y nosotros somos dos. Tenemos que destruir el antígeno por completo, tal como lo hizo Rika. Parece que al fin ha llegado mi turno de despedirme. Tyrien sintió un nudo en la garganta. Sabía que Pat estaba dispuesto a sacrificarse para darle una oportunidad de escapar y salvar a todos. Pero él no podía aceptar eso. No podía abandonar a su maestro. Maestro Pat, no puedo hacerlo. No puedo dejar que se sacrifique. Hemos luchado juntos desde el principio y no puedo permitir que se enfrente a esto solo. Pat colocó una mano temblorosa en el hombro de Tyrien, tratando de transmitirle su fortaleza. Tyrien, tú nos has dado un propósito a todos nosotros. Somos tus maestros. Nos has otorgado una razón para enfrentar cualquier adversidad. Ahora será tu turno. Deberás de continuar tu camino hasta que logres encontrar tu propio propósito. Tú serás el futuro de este universo, porque has heredado nuestra voluntad. Tyrien cerró los ojos, luchando contra lo que experimentaba. Las palabras de Pat resonaban en su mente, recordándole las lecciones que había aprendido y los sacrificios que habían hecho todos sus maestros. Ben cree en ti, así como todos nosotros. Ahora debes creer en ti mismo y hacer lo que estás destinado a hacer. Tyrien se arrodilló junto a Pat, sintiendo una mezcla de desesperación y resolución. No quería dejar a su maestro, pero sabía que tenía razón. Debía seguir adelante, debía encontrar el camino hacia su propio propósito. Fue entonces que escuchó las palabras de Ben. ¿Por qué lo haces, Tyrien? ¿Qué es lo que realmente quieres lograr? Serás presa de la oscuridad eterna. Atravesarla no te será sencillo, pero podrás lograrlo.
siempre y cuando estés completamente consciente de que sabes por qué lo intentas. Tyrien se levantó, tomó a Pat del brazo ayudándolo a levantarse y le dijo: Maestro, ustedes son lo más preciado que tengo. La idea de perderlos es lo que más miedo genera en mi ser. A través de sus enseñanzas he entendido que mi propósito no es destruir. Eso era exactamente lo que debía encontrar cuando decidí buscarlos. Tyrien miró detenidamente a su maestro herido mientras percibía la corriente del flujo a su alrededor. Recordó cada una de las palabras que Pat y los demás le habían dicho. Todos y cada uno de los momentos que el joven Linfo había compartido con ellos lo habían moldeado para convertirlo en el guerrero que estaba destinado a ser. Entiendo perfectamente el por qué ustedes han decidido sacrificar sus vidas por preservar la mía, y es exactamente por eso que necesito que entienda lo que voy a hacer. La quimiotaxis me ha guiado hasta este momento y no es algo que deba de probar, es algo que he decidido creer. Sintiendo la energía del complemento, Tyrien concentró todo su poder para invocar la corriente del flujo con la que comenzó a rodear el cuerpo herido de su compañero, sellando así sus movimientos. Pat, sorprendido, intentó resistirse, pero la fuerza del complemento que había invocado su joven pupilo superaba la suya de manera exponencial. Lo siento, maestro, pero no voy a dejar que se sacrifique. El camino que hemos recorrido hasta ahora no se trata de sobrevivir, sino de preservar los sentimientos que hacen a la vida digna de ser vivida. Ese es mi propósito y mi verdadera esencia. Con un gesto decidido, Tyrien impulsó a Pat a través del flujo que envolvía la zona, enviándolo lejos, a un lugar seguro. No, Tyrien. ¿Qué haces? ¡No! En un abrir y cerrar de ojos, el maestro fue arrastrado fuertemente por la corriente, alejándose rápidamente del campo de batalla, dejando a Tyrien completamente solo. El joven Linfo se volvió para hacerle frente al cuerpo de Monique, la cual amenazaba con destruirlo por completo. Sin titubear un solo instante, empuñó la espada que residía en su brazo derecho, sabiendo que esta era su lucha. Respiró hondo, dejando que el flujo lo envolviera completamente, percibiendo con ello una conexión profunda entre el flujo, el estroma y su propia esencia. Fue entonces que una voz tétrica emanó del cuerpo de Monique, amenazándole. ¿Es este el último sacrificio del guerrero llamado Tyrien? Tyrien apretó su espada mientras que sus ojos ardían con una nueva claridad. Mis maestros no hicieron de mí un guerrero, hicieron de mí un guardián. ¿Y qué es lo que intentas proteger, pequeño guardián? Tyrien levantó su espada en dirección al cuerpo de su maestra mientras la energía del complemento fluía de manera constante a través de ella. Yo protejo los sentimientos de este universo, todos y cada uno de ellos, ya que son los que moldean el camino de la quimiotaxis. Ese es mi verdadero propósito. Con un grito desgarrador, Tyrien se lanzó hacia Monique mientras su espada brillaba con una luz cegadora, reflejando su resolución inquebrantable. La energía del complemento envolvió su ataque. El choque entre su espada y las defensas de Monique iluminó intensamente el campo de batalla, marcando así el final de una lucha que había forjado el destino de todo el universo. Un universo que había comenzado a escribir su propia historia.